de Escazú es un acuerdo que, en términos muy generales, permite o asegura la participación ciudadana en temas de medio ambiente que le afecten a la ciudadanía, asegura el acceso a la información respecto de qué impacto van a tener ciertas obras, etcétera. Y por alguna razón Chile no quiere firmarla. Las razones se las podemos explicar. El plazo límite es el 26 de septiembre, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. Y hoy queremos entender mejor qué posibilidades tenemos, por qué no se quiere firmar, qué implica, junto a Josefina Correa. Ella es directora política de Greenpeace Andino y además es abogada especialista en medio ambiente. Josefina, muchas gracias por estar en Desafío Tierra. Muchas gracias, Paloma, por invitarme. Quisiera partir comprendiendo por qué es tan complicado firmar Escazú. ¿Qué significa desde la perspectiva que ustedes tienen, que es especialista en medio ambiente, que nosotros estemos oponiéndonos a la firma de Escazú? La verdad, Paloma, para ser súper sincera, el hecho de que nos estemos oponiendo a Escazú es bastante coherente con la política interna de Chile en relación al acceso a la justicia ambiental. Por eso nos provoca tanta angustia que Chile no quiera comprometerse a hacerlo. Tenemos que recordar de que el Acuerdo de Escazú desarrolla a nivel latinoamericano un principio que fue reconocido en 1992 por la Asamblea de Naciones Unidas, que plantea que básicamente los problemas medioambientales tienen que tratarse con más y mejor democracia, es decir, con información, participación y acceso a la justicia o a la impugnación si es necesario para quienes se vean afectados. Entonces, la verdad, creemos desde el mundo ambiental que lo que está ocurriendo aquí es una manifestación explícita de lo que vemos reproducirse a nivel nacional en los distintos conflictos socioambientales que estamos asistiendo. Y desde esa perspectiva tenemos que comprender que el Tratado de Escazú es un tratado internacional y como tal lo que hace, en definitiva, es guiar la actuación del Estado hacia los propósitos que establece, que en este caso es la justicia ambiental. Josefina, si nosotros miramos a Chile en muchas ocasiones se ha dicho que Chile no necesita suscribir a Escazú porque Chile ya hace lo que se tiene que hacer. Y por otro lado tenemos esta otra conversación global en la que Chile se plantea como un país con ambición ambiental. ¿Cómo coexiste esta declaración pública de ser pro medio ambiente y de tener metas ambiciosas, esta declaración interna de que en realidad no necesitamos firmarlo porque ya lo hacemos, con el hecho concreto de que no se vaya a firmar este acuerdo? Bueno, esta situación evidencia como la falta de coherencia total que tenemos, como te repetía, como te planteaba antes. De alguna manera, si uno ve los conflictos ambientales y uno analiza los elementos, los principios que establece Escazú, que es participación ciudadana, información y acceso a la justicia ambiental propiamente tal, si nosotros hacemos ese desglose en Chile tenemos elementos sumamente graves. O, por ejemplo, si nosotros vamos a la información ambiental, toda la información ambiental que se provee por el Estado chileno es realizado y recogido por las empresas privadas. Prácticamente no tenemos información pública. Cuando tenemos información pública respecto a temas ambientales, eso no necesariamente se cruza. Claro ejemplo, lo podemos ver en temas de contaminación del aire, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, en Quintero Puchuncaví, donde la Corte Suprema el año pasado en su sentencia, que fue sumamente dura, plantea de que no existe manera de conocer cuáles son los contaminantes que actualmente están en la bahía, sabiendo, por ejemplo, el Estado hace más de 30 años de que hay un problema real de contaminación. Si vamos a los temas de participación, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, como grandes industrias, la industria salmonera, por ejemplo, todos sus proyectos se presentan a través de declaración de impacto ambiental, que es una forma de atravesar el sistema de evaluación de impacto ambiental sin que se produzca una etapa de participación y cuestión que es sumamente delicada, no solo porque afecta a ecosistemas sumamente prístinos y muy ricos en materia de biodiversidad, sino que además afecta a territorio ancestral de los pueblos Cahuéstar o Yaganes, por ejemplo, o incluso Huilliches de la 10ª región. Entonces, desde esa perspectiva es súper complicado entender la falta de coherencia que tiene este país en relación al discurso político con la realidad material. Y esto es un tema que tenemos que revisar en términos de sociedad, cuál es el Estado que queremos y cuál es el Estado que queremos construir para perfinarnos a los grandes riesgos, los grandes desafíos globales que tenemos, como lo que es el cambio climático.
Josefina, avancemos en dos líneas de lo que acabas de plantear. Por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamán, en una comisión que ocurrió el 8 de septiembre, planteaba que el gobierno está levantando las razones por las cuales se quiere abstener de la firma de Escazú. Dentro de ellas, ¿cuáles son las principales que considera preocupantes el gobierno para tomar esta decisión? Bueno, hay que considerar que el gobierno no ha sido siempre consistente en cuáles son los argumentos para negarse a firmar. En este caso, el canciller alemán ha planteado de que habrían problemas, o sea, que se estarían revisando aspectos de cuánto podrían judicializarse temas, que efectivamente ayer hubo una exposición muy interesante en la Comisión del Senado donde grandes académicas plantearon y descartaron esta posibilidad, precisamente planteando que el avanzar en mayor democracia es una forma de resolver los conflictos. De alguna manera es una manera en que podemos anticiparnos a que los conflictos no lleguen a la judicialización, que es precisamente una de las razones por las cuales persistentemente vamos judicializando temas. Aún así, este tipo de cláusulas no se encuentran como cláusulas tipo en muchos tratados e incluso uno puede adscribirse haciendo como reserva. Espérate, respecto de eso mismo, me recuerdo durante el gobierno de Michelle Bachelet se armó una comisión que estuvo a cargo de Álvaro García para encontrar una forma de reformar justamente el sistema de evaluación de impacto ambiental para asegurar una democracia que fuera predecesora de los proyectos, ¿verdad? De los grandes proyectos de inversión y de esa manera evitar la judicialización. ¿Crees tú que es necesario meterse en el sistema de impacto ambiental para evitar que estos procesos, porque también Chile necesita asegurar sus inversiones a largo plazo, eso es lo que teme el gobierno? Entonces, ¿de qué manera resolvemos este problema, además de agregar democracia, para que el mismo sistema se reforme en el sentido que necesitamos para que sea eficiente, verdad? Lo que pasa es que lo que yo creo que tenemos que pasar a cuestionarnos es qué tipo de economía queremos y si es que la economía que estamos llevando apunta a un desarrollo y a un bienestar común. Yo creo que toda la actividad del Estado se materializa sobre el medio ambiente, sobre un medio ambiente que afecta, digamos, de alguna manera a comunidades humanas, tiene que ser revisado a la luz de los actuales conflictos que tenemos. Tenemos que pensar que en nuestro país los grandes pilares de la asignación de los bienes comunes, tanto la tierra, el agua, la posibilidad de instalación de empresas, fue pensado en un país en que se creía en que había una abundancia de lo que se llamaba en ese momento los recursos naturales, y que de alguna manera había que asignarla de manera privativa y muy rápida para mercantilizarla y proveer el desarrollo y asignarla de mejor manera. Eso hoy en día, después de asistir a lo que vimos en octubre, da cuenta de una realidad de inequidad que no es posible sostener. Es necesario cambiar el sistema de evaluación de impacto ambiental, es necesario cambiar la institucionalidad ambiental. Tenemos que recordar, por ejemplo, hay temas muy delicados en Chile. Las áreas protegidas del Estado hasta la fecha no tienen ningún tipo de regulación más allá de la Convención de Washington. Estamos parados con proyectos, por ejemplo, como el Servicio de Biodiversidad, donde en el fondo se entregó el cuidado de nuestras áreas protegidas a un organismo público privado, que es la CONAF, que además materializar el incentivo forestal. Solamente por poner un ejemplo, y llevamos desde 1986 sin tener ningún tipo de regulación en nuestras áreas. Entonces, tenemos que regular de una manera en que comprendamos de que la única manera en que esa regulación tenga legitimidad y haga sentido a la paz social es a través de la participación y la información pública de todos los interesados. Tenemos que recordar de que la necesidad de plantear esto tiene que ver con que hay una profunda simetría de poder entre las empresas y los estados y las personas que son afectadas por este tipo de eventos. Nosotros no podemos seguir tolerando un país que avanza en temas económicos a costa de la salud de las personas. O sea, no es real que es posible obviar esta externalidad negativa, y lo vemos, por ejemplo, en zonas sumamente delicadas, como las que llamamos zonas de sacrificio, que duele la guata porque es como plantear un territorio que es inmediatamente ajeno al Estado de Derecho, es decir, no se priorizó ahí la vida ni la salud de las personas antes que la actividad industrial. Ni la del medio ambiente. Josefina, nos queda muy poco tiempo y quisiera saber si tenemos alguna muñeca, los ciudadanos o el Poder Legislativo. ¿Existe alguna esperanza para que en estos pocos días que quedan Chile pueda cambiar su postura y suscriba al acuerdo? Sí, lo más importante es comprender que Chile, o sea,
estamos perdiendo un tiempo valioso y que efectivamente la firma del acuerdo está hasta el 26 de septiembre para su firma y ratificación. Aún así, en el derecho internacional sigue abierto y nosotros podemos seguir incluyéndonos, digamos, a ese tratado internacional y eso es súper importante tenerlo claro. Ahora bien, me parece muy relevante comprender que la falta de voluntad política hoy radica en el presidente Piñera y a través de los dos secretarios de Estado que tienen compromisos a nivel de materia de relaciones internacionales en materia ambiental, que es principalmente la ministra de Medio Ambiente y el canciller Alaman. Pero tenemos que recordar que también el legislador, el Congreso, tiene una enorme labor en precisamente hacer estas reformas. Nosotros nos sentamos frente a órganos como el Servicio de Evaluación Ambiental, que reconoce que simplemente niega de manera sistemática la participación en procesos de declaración de impacto ambiental. O tenemos, por ejemplo, un Congreso que no quería avanzar en materias de delitos ambientales, para lo cual no necesita el Ejecutivo. Y, por ejemplo, en delitos ambientales nosotros podríamos elevar la protección frente a amenaza a defensores de la naturaleza. El Congreso tiene un alto deber en precisamente llevar a un plano nacional las demandas que tiene el Tratado de Escazú. Entonces, hoy tenemos muñeca para presionar precisamente a un Congreso que se perfila en campañas políticas con un discurso ambiental, exigiendo que es el momento ahora de avanzar en materias que no necesitan apoyarse el Ejecutivo, sino que en el solo compromiso legislativo, y al mismo tiempo que el Ejecutivo se comprometa a la ratificación de Escazú y a avanzar en las materias ambientales que le competen. Tenemos que recordar que todas las normas de calidad y todas las normas de emisión de nuestro país dependen absolutamente del Ejecutivo. Así que Josefina, hay harto trabajo por eso. te quiero agradecer por este contacto con Desafío Tierra y que nos cambie la suerte por lo menos en los días que nos quedan. Sí, a empujar, digamos, hay mucho que construir en un país que ya reconoce los riesgos y las necesidades ambientales que tiene mucho más que los políticos. Muchas gracias. Gracias a ti.